Hola, buenas tardes y muy bienvenidos a Equilibrar la diversidad con los principios del alumni. Esta es la primera sesión de 5. Muchas gracias por haber conectado. Solo para que sepáis, tenemos un número de personas inscritas, así que puede que vaya admitiendo gente a medida que avancemos, pero también hay mucha gente que no se puede conectar en este momento y les enviaré a ellos y a vosotros una grabación de la sesión más tarde. Veréis que tengo un enlace a una carpeta de Google Drive. Después de la sesión os lo envié para que tengáis acceso a los materiales que voy a compartir con vosotros esta tarde. Si hay algo que no aparece, os rogaría que me lo avisarais y si está en mi mano, os lo envío. Como veis, es la primera de una serie de 5 webinars sobre la LOMLOE y concretamente sobre cómo las nuevas leyes nos ayudan realmente a crear clases más inclusivos. Eso sí es un plus, ¿verdad? Así que empecemos porque tengo mucha información para vosotros y sobre todo quiero compartir formas para que hagáis algunos cambios realmente sencillos que serán el inicio de la aplicación de las leyes propuestas por la LOMLOE. Entonces, a por ello. Los que habéis participado en algún taller conmigo anteriormente sabéis muy bien que compartir los objetivos con nuestros alumnos y darles la oportunidad de hacer sugerencias e incluso añadir sus propios objetivos es una forma de enviarles un poderoso mensaje, que les consideramos co-creadores de su propio aprendizaje, que valoramos su participación, que creemos que tienen el derecho y la responsabilidad de diseñar su propio entorno de aprendizaje. Así que os pido también esto a todos vosotros, que escribís en el chat vuestros objetivos de esta sesión. Y si no lo cubrimos hoy, os aseguraré de incluirlos en futuras sesiones. ¿De acuerdo? Entonces en el chat y voy leyéndolos a medida que avancemos, ¿de acuerdo? El tema en general de estas sesiones es utilizar las leyes de la LOMLOE para equilibrar la diversidad en nuestras clases. Así que la diversidad puede significar muchas cosas para muchas personas. Puede referirse a la diversidad de cultura, de capacidades mentales, físicas, emocionales, de tiempo en el aula y con necesidades específicas de apoyo, entre otros factores. Lo cierto es que en el momento en que un alumno entre en el aula, tenéis diversidad. Vosotros y este alumno veis el mundo de forma diferente, aprendéis de forma diferente, procesáis la información de forma diferente y tenéis necesidades físicas y otra vez emocionales diferentes. Abordaremos todo eso y que os sentiréis realmente poderosos al ser capaces de realizar cambios importantes en vuestras clases con poco esfuerzo. Para esta sesión quiero daros el contexto general de los cambios que propone la LOMLOE. Si podéis tener fe por un momento, creo que vais a ver la conexión entre la importancia de tener esa base para poder entender los cambios de la LOMLOE. Es decir, tendréis un contexto que os ayudará a sentiros más, espero, en control y ojalá más a favor de lo que os pide la Consejería de Educación. Así que podéis respirar hondo y creer por un momento. Los objetivos de hoy son los siguientes: aclarar la conexión entre la OCDE y los exámenes PISA, esbozar la estructura de los exámenes PISA, conectar los exámenes PISA con la creación de la LOMLOE, compartir dos marcos de pensamiento sencillos que promueven los objetivos de los exámenes PISA. ¿Por qué? Bueno, otra vez, si diseñamos nuestras lecciones con los mismos objetivos de los integrados en los exámenes PISA, estaremos ayudando a nuestros alumnos a desarrollar las mismas competencias valoradas por la OCDE y por defecto las habilidades esenciales del siglo XXI. Voy a convenceros que esa es la verdad. Y al final vamos a reflexionar sobre la sesión y revisar la serie que vienen.
Pero primero vamos a aclarar la conexión entre la OCDE y los exámenes PISA. También quiero repasar las fechas del resto de los seminarios de esa serie. Espero que podáis acompañarme en ellos. Por el momento, sé que la siguiente sesión será el 17 de febrero. Entonces, apuntadlos en vuestras agendas y nos veremos ahí. Bueno, pues os comento, en el mundo ideal esta sesión sería muy interactiva. En mis talleres los participantes hablan mucho más que yo. No obstante, como este es un webinar, es más unilateral, pero aún así tengo un reto para vosotros. Al final de la sesión me gustaría que respondierais a esta pregunta. Si tuvierais que explicar a un colega ¿cuál es la conexión entre la OCDE, los exámenes PISA y la LOMLOE? ¿Qué le diríais? Si hago mi trabajo bien y por supuesto si prestáis atención vais a poder explicar esta conexión. ¿De acuerdo? Procedemos. Para los que no tengáis todas las fechas de los cambios realizados por los diferentes partidos desde el inicio de la democracia en España, las leyes educativas han cambiado no menos de 8 veces. Algunos de ellos nunca se han aplicado, pero aquí tenéis las fechas. Durante este curso escolar ya se han implementado partes de la LOMLOE, sobre todo en el nivel administrativo. En el curso que viene, 2022 a 2023, se exigirá con más rigor y probablemente por eso os habéis apuntado a esta sesión. Un atajo para entender los cambios de la LOMLOE es entender en qué consisten los exámenes PISA. Y para entender los exámenes PISA tendréis que entender a la OCDE. Ahora bien, ¿qué tiene que ver la OCDE, una organización centrada en las empresas, con vuestros planes de estudios, verdad? Pues bien, tiene mucho más sentido de lo que podéis creer en este momento. Pero lo que tenemos que hacer es mirar estos 3 elementos al revés. Si entendemos a la OCDE, entonces entenderemos los objetivos subyacentes de los exámenes PISA y una vez que tengamos más detalles de estos exámenes, entenderemos los cambios en las leyes que propone la LOMLOE. Así que vamos a saber un poco más de la OCDE, sin agobiaros. Las siglas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. ¿Y qué tiene que ver con la educación? Esperad. Esto es realmente interesante. La organización se creó en 1948, 3 años después de que terminara la Segunda Guerra Mundial. Actualmente se considera un think tank, un grupo de reflexión, cuyo objetivo es elaborar políticas que fomenten la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todos. Bueno, de nuevo, suena muy bien, pero ¿qué tiene que ver todo eso con mis clases? Eso es lo que estáis pensando. De nuevo, os pido paciencia, capturáis la conexión dentro de nada. Su misión original ha sido reconstruir Europa y reactivar las economías del continente tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Animar a los países europeos a reconocer su independencia económica. Convencer a los dirigentes europeos de que la integración de las economías de sus países era lo mejor para ellos. Así pues, la OCDE realmente proporcionó la motivación que condujo a la creación de la Unión Europea. La OCDE consiste en 38 países miembros, las economías más desarrolladas y poderosas del mundo, democráticas, y por eso no se incluye China, y economías de libre mercado. De nuevo, ¿cuál es la correlación entre sus intereses comerciales y mis clases? Pues resulta que la OCDE tiene un departamento de educación y sus miembros han descubierto que el rendimiento de los estudiantes en matemáticas y ciencias es un buen indicador de la salud económica futura. En otras palabras, las naciones o ciudades con buenas escuelas pueden esperar una economía saludable, mientras una nación o ciudad con escuelas que sufren pueden esperar consecuencias negativas para su economía.
Aquí lo tenemos. Las conclusiones a las que ha llegado la OCDE sugieren que si nuestros alumnos son buenos en matemáticas y ciencias, sobre todo, afectarán directamente a la economía de forma positiva. A ver, quiero insertar aquí mis propias opiniones y podéis llegar a otras conclusiones, pero de mi parte, aunque parezca ser motivos altruistas por parte de la OCDE, en mi opinión también tiene que ver con el hecho de que un país con economía sana no necesita apoyo económico de los demás, ¿verdad? Pero aún así ayuda mucho a nuestros alumnos a salir de sus estudios, de los centros educativos, con más cualificaciones que necesitan en este mundo actual. Entonces, otra vez, uno de mis retos es convenceros de que los cambios exigidos por la LOMLOE tienen el bien de nuestros alumnos a fondo. He aquí un vídeo de 90 segundos del director de la educación de la OCDE. Destaca el mundo interconectado en el que vivimos y explica los orígenes de los exámenes PISA, que fueron creados porque querían identificar a los países que tienen economías sanas y así ayudar a los demás países a hacer lo mismo. Esto os dará la clave, otra vez, del enfoque de los exámenes PISA. Entonces, si podéis tener un poco de paciencia, 90 segundos, nada más. For more than 10 years now, PISA, the world's premier student assessment, has evaluated and compared school systems all around the world. But individual teachers, school leaders, and local administrators often ask me, how do we find out where our school stands in a global context? And what can our school or our local school district learn from the highest performing schools or school systems in other countries? Or simply from schools that are similar to our own? So we decided to develop a tool, a test that would allow schools and school districts to answer those questions. The PISA-based test for schools is based on the global PISA test, but designed to be used locally by individual schools and districts. Like PISA, the test puts considerable emphasis on assessing not just whether students can reproduce what they have learned, but also whether they can extrapolate from what they know and apply their knowledge and skills creatively. And that's because the modern world no longer pays people just for what they know. Google knows everything. But for what they can do with what they know. We also measure students' capacity to analyze, reason, and communicate as they interpret and solve problems in different contexts. We also examine the learning environment and organization of schools so that schools can see how they differ from other schools. So schools can learn not only about how their students perform, but also about what works in other schools and in other countries in order to improve. Si queréis ver el vídeo en su totalidad, os enviaré el enlace. Al fin y al cabo, explica el director de educación de la OCDE que los exámenes PISA demuestran que los estudiantes con buenos resultados, sobre todo en matemáticas y ciencias, corresponden a los países con economías más sanas. Los alumnos saben mucho, pero además saben procesar esos conocimientos y tienen la capacidad de afrontar los retos de la vida real en un mundo, otra vez, muy interconectado. Conclusión. Los resultados de los exámenes PISA en España han informado al gobierno de que es necesario realizar cambios significativos en el currículo nacional de España para que nuestros estudiantes tengan más posibilidades en el mercado global. El resultado final es que España tendrá una economía más sana en el futuro porque será dirigido por ciudadanos globales más fuertes y capaces. Por tanto, espero que ya vais captando la conexión. Si entendemos lo que se evalúa en los exámenes PISA, entenderemos exactamente por qué la LOMLOE ha propuesto los cambios que ha hecho. ¿Ahora tiene más sentido? El PISA supervisará en qué medida los alumnos que se acercan al final de la escolaridad obligatoria han adquirido los conocimientos y habilidades esenciales para participar plenamente en la sociedad. Además, la OCDE, a través de los exámenes PISA, nos anima a desarrollar lecciones en que los alumnos puedan analizar, razonar y comunicarse.
en que destacan las competencias curriculares y transversales y que pueden resolver los problemas. Esos resultados de los exámenes PISA últimamente no significa que los estudiantes españoles son menos inteligentes que los demás, sino que el currículum nacional hasta ahora está enfocado en el contenido y lo que sugiere la OCDE a través de los exámenes PISA es que debemos cambiar el enfoque hacia las competencias. Y esa es la clave de los cambios de la LOMLOE. Entonces vamos a profundizarnos un poquito más en los exámenes PISA para que lo sepáis, porque oímos sobre esos exámenes a menudo, pero ¿de qué realmente sabemos de ellos? La edad de los que se presentan a los exámenes, 15 años y 3 meses a 16 años y 2 meses. El fin internacionalmente de la educación obligatoria, independientemente del curso o el estatus económico. ¿Quién? Estudiantes de 65 países. El primer examen mundial fue el año 2000 y a partir de entonces han dado el examen cada 3 años, menos el año 2021 por tema de la pandemia, el cual se realizará en el año 2022. El objetivo ha sido recibir indicadores de si los centros están preparando a los estudiantes para el conocimiento global en la economía del siglo XXI. En el examen, cada estudiante realiza un examen por ordenador de 2 horas de duración. Una parte de la prueba es de test y otra parte de respuestas más completas. Hay 6 horas y media de materiales de evaluación, pero cada estudiante no se examina de todas partes. Entonces, estudiantes de diferentes países tendrán materiales diferentes, incluso en el mismo país. Tras la prueba cognitiva, los estudiantes pasan casi 1 hora respondiendo a un cuestionario sobre sus antecedentes, incluso los hábitos de aprendizaje, los objetivos del colegio, el propio profesor que le han impartido las lecciones y la materia, lo que aprenden en el colegio. Entonces, otra vez, lo que acaba de decir el mismo director de educación de la OCDE, no es solo lo que los estudiantes saben, sino lo que saben hacer con los conocimientos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiero hacer ahora mismo es enseñaros los exámenes finales de matemáticas, ciencias y de lectura en España para ver la diferencia de ellos frente a los exámenes de PISA y así entenderéis aún mejor, con más claridad, por qué los cambios de la LOMLOE. Aquí tenemos un examen final de 4 de ESO de matemáticas. No importa si entendéis o no, yo ni idea, pero lo importante es que son todos números. Además, las soluciones virtualmente todo números. No exige al alumno que procese la información, no hay ninguna indicación sobre su vida real ni del nivel personal, nacional o global. Por otra parte, los exámenes de PISA, eso es lo que exigen, una factura normal al corriente de la vida real. En este ejercicio, los alumnos deben tener en cuenta una serie de condiciones y restricciones mientras planifican con antelación el pago de gastos futuros, calculando cuánto tardarán en ahorrar para las vacaciones dada una cantidad de ahorro fija a la semana. Entonces tiene que procesar, comparar, analizar la información, no solo hacer las calculaciones. Hay 5 niveles en cada sección. Los alumnos no saben que van subiendo el nivel de cada pregunta, pueden contestar una pregunta o todas las 5, pero exigen más en cada nivel y por eso los que evalúan los exámenes saben muy bien el nivel de los estudiantes que no pueden hacer ninguno de los 2, 3, 4 o 5 preguntas, estos niveles, entonces algo falla en sus colegios. Ese es el siguiente nivel. La banca por Internet es parte del panorama financiero general, en el que es probable que los alumnos participen, bien ahora o en un futuro próximo. En este entorno puede estar expuestos a fraudes financieros. Fallo bancario examina si saben adoptar las debidas precauciones. En esta pregunta se pide a los alumnos que respondan de forma adecuada a un mensaje de correo electrónico que es una estafa financiera.
Deben valorar las opciones presentadas y reconocer que el segundo consejo es el único que puede considerarse un buen consejo. Entonces necesitan analizar, llegar a algunas conclusiones, no solo calcular con números. Aquí tenemos una tarjeta de crédito, otra vez, trayendo la vida real al aula y el aula hacia el mundo. ¿Qué tienen que hacer? Este ejercicio evalúa la comprensión de los alumnos con respecto a la responsabilidad que tienen las personas de mantener la seguridad cuando acceden y utilizan la banca electrónica. En esa pregunta se pide a los alumnos que decidan cuál de las 4 opciones presentadas es la mejor práctica cuando se usa una tarjeta de crédito. Esto no tiene nada que ver con el examen final de matemáticas de España que hemos visto antes. Pasamos a ciencias. En geología, un examen final, todo de manera test, no hay ninguna parte en que tienen que procesar la información, solo encontrar de una lista los términos académicos que son más adecuados. No tienen nada que ver con su vida personal, nacional ni global. Aquí también tienen que identificar algunas partes de células y luego veis con las respuestas que todos tienen respuestas correctas o no correctas. No piden a los alumnos que evalúen, que procesen, que analicen, nada de eso. Mientras tanto, en los exámenes PISA de ciencias, lo que los alumnos tienen que hacer es interpretar los datos presentados en el gráfico y resumir las conclusiones generales. Muchas veces olvidamos de enseñar o darles a los alumnos la oportunidad de desarrollar esta habilidad de resumir información. El alumno debe aplicar los conocimientos científicos del contenido para explicar la conexión entre esos factores, cómo eso podría afectar a la comunidad directa. Entonces, otra vez, algo bastante sencillo, tiene un vínculo directo a la comunidad del alumno. El alumno debe analizar los datos para determinar si sería mejor para una persona utilizar petróleo en lugar de etanol por razones de coste, pero también qué impacto medioambiental tiene sobre el otro. Entonces, trae los factores del planeta al examen. Y por último, vamos a ver un examen de lengua, que eso es lo que habéis visto 1000 veces seguramente. Es un extracto y luego preguntas sobre algunos hechos, alguna información directamente del texto y de gramática. Las respuestas, ya veréis que hay respuestas correctas o no correctas. No vemos en ningún sitio aquí que el alumno tiene que conectar el argumento del extracto a su vida ni personal, nacional ni global. Tiene que analizar la gramática y llegar a algunas conclusiones y nada más. Mientras tanto, en los exámenes PISA, esto es lo que tienen que hacer. Ahí tenemos o vemos el extracto y os acordáis que hacen toda esta parte por un ordenador. Entonces vemos todo el extracto, pero ellos no, solo verán algunos párrafos y pueden ir y volver las veces que quieran, pero tienen que recordar toda la información. Además, hay múltiples extractos. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Comparar la información de múltiples extractos, demostrar la habilidad de detectar y manejar los conflictos, que tiene que ver con el extracto, hay un argumento sobre conflictos. Deben recuperar y comparar información en varios textos y aplicar la información en un contexto amplio que implica beneficios personales y globales. Y debe integrar y generar inferencias a través de múltiples textos y contextos. Si eso es algo que hacéis en vuestros centros, o vosotros o vuestros compañeros, muy bien, vais muy bien. Si no, ese es donde tenemos que pensar cómo podemos hacer cambios pequeños por el momento y luego más importantes, para que nuestros alumnos pueden hacer lo que exigen en los exámenes PISA. Si solo pueden llegar a algunas respuestas correctas, estamos fallando. Necesitamos animarles y darles la oportunidad de procesar, analizar, hablar, reflexionar, muy importante también. Las preguntas del cuestionario son muy interesantes, que tienen que ver con
el ambiente del colegio, el ambiente del aula. Los hijos de inmigrantes deberían tener las mismas oportunidades de educación que tienen los demás niños del país. ¿Estáis de acuerdo? En vuestro colegio, cuidar el medio ambiente del planeta es importante para ti. Pienso en mí mismo como un ciudadano del mundo. Entonces, así la OCDE, a través de los exámenes PISA, pueden llegar a una visión más amplia del centro de los alumnos. Entonces, ya habéis visto los exámenes en España, los exámenes finales de la edad a los alumnos que se presenten a los exámenes de PISA y hay una diferencia importante, ¿verdad? Entonces, como esa sesión tiene que ver con equilibrar la diversidad con la LOMLOE, lo que quiero hacer es enseñaros algo muy sencillo, los marcos de pensamiento que primero pueden ayudar a los alumnos a procesar la información y segundo, para equilibrar los niveles de alumnos, porque podemos aplicar esos marcos de pensamientos de diferentes formas. Entonces vamos a abordar ese tema en un momento. Ese es un question continuum, preguntas de pensamiento del orden inferior hasta las preguntas del pensamiento del orden superior. Pues voy a daros ejemplos en la lectura de infantil, ciencias en primaria y matemáticas en secundaria. Y al final, lo que espero es que podéis ver cómo podéis aplicar esas preguntas en vuestras clases para empujar un poco al principio los cambios que exigen la LOMLOE, porque ya sabemos que solo en primaria, en el año que viene, van a exigir algunos de esos cambios, pero todos podemos empezar ya, porque al fin y al cabo, es para el bienestar de nuestros alumnos. Entonces, empezamos con infantil. Esa es una historia sobre Pedro el gato. Pedro el gato es un gato muy especial, que no voy a leer toda la historia, pero tiene que ver con sus zapatillas blancas y está muy orgulloso de sus zapatillas blancas, pero va por la calle y pisa en muchas cosas, pisa en un puñado de fresas, entonces se cambian el color de las zapatillas a rojo, luego pisan un puñado de arándanos y cambia el color de sus zapatillas a azul, luego pisa en un charco de barro y ¿qué ocurre? Bueno, las zapatillas cambian de color a marrón, que llora, que se enfada, no, Pedro el gato canta. Entonces, hay muchas lecciones morales que podemos extraer de esta historia, aún a los 3, 4 y 5 años. Y voy a enseñaros cómo hacerlo. Y hay muchos de vosotros que ya saben hacerlo, pero aún así, podemos hacer una pregunta del orden inferior. ¿Es Pedro un gato? Bueno, la respuesta es sí o no, pero establece una base de conocimientos. Sí, Pedro es un gato. Vale, seguimos adelante porque ya tenemos algunos alumnos que no hablan español bien. Entonces, Pedro es un gato, para repetir, está muy bien. ¿Qué zapatillas le gustan más a Pedro? Bueno, la verdad es que Pedro no tiene una preferencia de ninguno de los colores. Entonces, esta ayuda a los muy pequeños, introduce el concepto de no hay una sola respuesta correcta y además tenemos que respetar las opiniones y respuestas de los demás. Si subimos en esta línea de preguntas, vamos a ver cuándo Pedro se pone a cantar. Bueno, Pedro se pone a cantar cada vez que cambia el color de sus zapatillas, en vez de enfadarse, en vez de llorar. Entonces, esto nos ayuda a hacer hincapié en el hecho de que podemos conectar los acontecimientos inesperados con nuestra elección sobre cómo reaccionamos a cosas inesperadas. Y desarrollar la mentalidad de crecimiento. Algunos van a llorar, pero Pedro, el gato, decide, no, muy bien, me encanta el nuevo color. ¿Qué más? ¿Dónde se pueden encontrar zapatos de diferentes colores? Bueno, al principio parece bastante sencillo. En mi armario, en el armario de mi madre, pero podemos ayudarles a pensar fuera de su entorno personal, en las tiendas de otros países, en páginas web, por ejemplo. No queremos enfocarnos mucho en internet, pero por ejemplo en barcos, en lo que sea.
Y esto es procesar el conocimiento y pensar fuera de nuestro entorno inmediato. ¿Qué más? Vamos subiendo. ¿Qué harías si la ropa de tu mejor amiga se rasgara, se manchara o se perdiera? Entonces podría haber con facilidad captado esta pregunta como ¿qué harías si tu ropa se rasgara, se manchara o se perdiera? Pero quería hacer hincapié de otra vez en el bienestar de los demás. Quería ayudar a los alumnos a pensar en otros. Entonces, recordad que vivimos en un mundo interconectado, muy importante para la OCDE, que podemos influir en los demás positivamente o negativamente. Entonces, ese es un comienzo de cómo podemos utilizar historias, cuentos muy sencillos para procesar información, para darles a nuestros pequeños la oportunidad de pensar más allá de solo una base con respuestas correctas. ¿De acuerdo? Entonces, hay muchas más que podéis hacer y si queréis mandarme vuestras preguntas que habréis inventado, estaré encantada de verlos. Entonces, ahora pasamos por primaria, geología, las etapas de un río. Empezamos con las preguntas del orden inferior. ¿Existen 3 etapas de un río? Bueno, solo tienen que contestar sí o no, pero también establecen una base de conocimientos y lenguaje académico, etapas de un río. No sabemos otra vez el nivel de todos nuestros alumnos y empezar con las preguntas del orden inferior, muy básico, ayuda a todos. Y además podéis cambiar el idioma con esas preguntas del orden inferior. Vamos subiendo. ¿Quién serían los más afectados por una sequía, un lecho seco? Elige 2 ríos de diferentes hemisferios como base de tus respuestas. ¿Qué hace esta pregunta? Vale, pues primero introducimos otra vez algo de lenguaje académico sofisticado, porque si no usamos este lenguaje académico, si no usamos con naturalidad, estamos muy acostumbrados a este vocabulario, esos términos, pero ellos no. Entonces no queremos que estén nerviosos cuando escuchan estas palabras que no habrán escuchado antes. Así aprenden mejor que solo memorizar. Y además, elegir 2 ríos, uno cerca de estos alumnos y uno en otro hemisferio. Otra vez, expandiendo el mundo. Es un mundo interconectado. Conectar el lenguaje académico con los conceptos, considerar respetuosamente las respuestas dadas por todos y considerar las implicaciones de los cambios climáticos para las personas que dependen de determinados ríos. Entonces, aunque parece ser una pregunta de orden inferior, es bastante complicado. Muy bien, ¿cuándo? ¿Cuándo vivir cerca de un río sería una ventaja y cuándo una desventaja? Incluyen tus respuestas consideraciones económicas y sociales. Si creemos que pueden contestar esas preguntas, lo harán. A lo mejor no todos, pero muchos. Entonces, con esta pregunta es para apreciar la conexión entre el medio ambiente y el bienestar del individuo y de la sociedad. Y utilizar los fenómenos interdisciplinarios para evaluar las ventajas. Y vais escuchando las mismas palabras, la sociedad, intercurricular. Tenemos que combinar muchas asignaturas. ¿Hemos llegado a qué? ¿Qué parte de un río superior, media, inferior conectaría con una masa de agua mayor? Elige un río ajeno a tu comunidad. Entonces, normalmente pensamos en la boca del río que va hacia el mar. Hay muchos ríos que tienen una masa de agua mayor de la parte superior, media, etc. Entonces, con esta pregunta tenemos que aceptar múltiples respuestas apropiadas y evaluar la respuesta más convincente. También adaptar una perspectiva global, porque no quiero que solo elijan un río cerca de ellos, sino más lejos en otra comunidad. Estamos subiendo aún y sí. Y he vuelto un poco loca con esta pregunta, pero ya verás, es bastante interesante. ¿Y si una comunidad de inmigrantes necesitara reubicarse? La zona más sostenible sería el curso superior, medio o inferior de un río. Y eso es cuando he empujado el tema un poco. ¿Cuál sería la forma más ventajosa de incorporarlos armoniosamente a la comunidad existente? Incluye
en tu respuesta las características de los inmigrantes. Otra vez, expectativas altas y pueden hacerlo, no todos, pero cada alumno tiene sus destrezas y una manera de equilibrar la diversidad es darles a todos la oportunidad de brillar, de enseñar sus habilidades más fuertes. Entonces, la imaginación en este caso puede ser de ayuda mucho y los demás pueden investigar y contestar con más exactitud. Entonces, comparar elementos conflictos de las sociedades, estudiar las características de un grupo específico de personas y explorar sus mejores intereses. Y al final, considerar las necesidades de creación de una comunidad heterogénea y perjudicial. Eso es muy importante para la OCDE a través de los exámenes PISA. Y al final, vamos a secundaria y matemáticas, álgebra. Las preguntas más fáciles, más básicas, en álgebra, ¿se suelen sustituir los números por variables? Pues sí, establecemos una base de hechos y los alumnos deben comprender el concepto de variable para poder responder sí o no. Para algunos serán un repaso, para algunos es una palabra nueva si no han dominado el español todavía. ¿Quién inventó álgebra y cómo terminaba afectando a los marineros? Entonces, a nuestro entender, fue un señor que inventó álgebra y resultó cambiar la manera de confeccionar los mapas. Entonces, con esta pregunta tenemos conexiones interdisciplinarias, matemáticas, historia, ciencias sociales y más, referencias multiculturales que recuerdan a los alumnos el mundo interconectado, pasado y presente. Subimos hasta ¿qué beneficios podría tener el álgebra en tu futuro? Y otra vez, la OCDE quiere que los alumnos piensen mucho en su futuro, en su vida, para que estén preparados en el mundo actual. Entonces queremos que piensen en las matemáticas en su vida personal, hacerse responsable de su propia trayectoria, llegar a ser económicamente independiente y gestionar su vida de forma responsable. Otra vez tenemos que pensar por qué la OCDE sería tan pendiente de esta parte. Bueno, pues ciudadanos que pueden gestionar sus propias vidas será una persona menos a que el gobierno tiene que ocuparse. Pero bueno, también es por el bien de la persona, del alumno. Consideraciones interdisciplinarias. Y empujamos un poco más. ¿Cómo repercutiría la falta de conocimiento sobre el álgebra en tus calificaciones para participar en una iniciativa juvenil sobre la creación de una página web? Vivir sin plástico. En este mundo tenemos que bajar la cantidad de plástico que usamos, entonces eso es algo de la vida real. También la red social es muy importante para nuestros alumnos y queremos que piensen un poco, que consideren la falta de conocimientos, cómo les perjudicaría o no en su vida profesional en el futuro. Conciencia medioambiental, interconexión global, conocimientos interdisciplinarios, conciencia de los conjuntos de habilidades y sus aplicaciones. Entonces, espero con estas preguntas ya estáis captando una idea de cómo podéis insertar, utilizar preguntas del orden superior para ayudar a que vuestros alumnos empiecen a desarrollar sus pensamientos, sus habilidades más sofisticadas. Es que su competencia es la tecnología y la tecnología puede contestar y llegar a conclusiones de las preguntas de orden inferior mucho mejor y mucho más rápido que nosotros. Entonces, para tener esperanza de una vida profesional en el futuro, los alumnos tienen que tener la habilidad de llegar a algunas conclusiones de preguntas del orden superior. Hay un marco de pensamiento más que algunos de vosotros ya estáis familiarizados con esta rutina, que antes de una lección, una unidad, un proyecto,
tienen que pensar, reflexionar, la palabra clave aquí también, durante el proyecto, durante la lección, durante la unidad. Tienen que contestar a otras preguntas y después reflexionar en qué habrán hecho, en dónde pueden utilizar los conocimientos que habrán adquirido, etc. Entonces, con esos dos marcos de pensamientos, podéis equilibrar la diversidad en vuestras clases y también ayudar a vuestros alumnos a desarrollar sus habilidades de forma importante. Y luego vamos a compartir otras actividades muy importantes en que vais a ver más cambios aún. Entonces, ya hemos llegado a esta pregunta otra vez. Si tuvierais que explicar a una colega cuál es la conexión entre la OCDE, los exámenes PISA y la LOMLOE, ¿qué le diríais? Entonces voy a ir uno por uno. Si no queréis contestar, podéis decir, bueno, estoy todavía pensando y me gustaría que otra compañera contestara mientras estoy pensando, ¿de acuerdo? Entonces, uno por uno, ¿quién quiere empezar? Aquí tenéis algunos recursos que son muy buenos en explicar toda la información sobre la OCDE, los exámenes PISA y la LOMLOE. Y otra vez vamos a profundizarnos mucho más en las leyes de la LOMLOE, pero hoy he querido daros este contexto más general. Entonces, espero que hayáis aprendido mucho sobre el contexto y que más de nada la ansiedad ha bajado mucho. Y para la segunda sesión vamos a profundizarnos más, explorar, analizar las leyes con actividades concretas en que podéis utilizar para desarrollar esos cambios, para aplicarlo. Bueno, pues muchas gracias a todos. Ha sido un placer compartir ese tiempo con vosotros. Y tengo muchas ganas para veros para la segunda, tercera, cuarta y quinta sesión. Pues que lo paséis muy bien y nos vemos en un mes. Adiós, hasta luego, muchas gracias.